radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, como todos los lunes en este nuevo horario. Y horario inaugurado hace un par de semanitas. Lunes en Caput a las 11 de la mañana. Y después con las diferentes repeticiones, tanto en la radio pública de Marcos Paz como en la RPD Radio, la FM de Oberá en la provincia de Misiones, como en Radio Pista Urbana. Aquí estamos con Lucas Loza en los controles y con Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Aquí estamos contentos de estar acá, de empezar la semana en Caput, como la empezamos cada lunes, en este Mundo en Clave, que ya está en su tercera temporada, y que nos dedicamos a intentar ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Hablamos de países, hablamos de regiones, hablamos de conflictos, hablamos de problemáticas que atraviesan a muchos países o a muchas regiones. Digamos, pueden ser las migraciones, puede ser la soberanía alimentaria o tantos otros temas. Uno que tendríamos que tratar pronto, pensaba, el tema de la inteligencia artificial y cómo está afectando, ¿no? Vamos mundo, a buscar a alguien, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que es un tema que puede llegar a... que genera tantas dudas a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Pensaba... Por ahora nos gobierna la desinteligencia natural y vamos a ir a la inteligencia artificial. Pensaba porque vos mismo, hoy conversando en la previa al programa, me comentabas acerca de unas búsquedas que estuviste haciendo y que uno de los famosos recursos que hay de búsqueda a través de inteligencia artificial te daba ignorar temas que en apariencia serían bastante básicos. Sí, datos, ¿no? Sobre todo, no datos, temas. Para temas tienen respuesta todo, pero para datos precisos solo algunos. Hay diferencias, seguramente. Hoy vamos a hablar de un país, podemos decir esto como pista, no es una problemática, no es una región. Está dentro de una región que no es sencilla lo que está atravesando, pero es un país que, entre otras, tiene esta música. Ritmo tiene, sí o sí. No me cabe duda. ¿No? Y es hermoso. Me encanta este tema. Para dar una ayuda, les doy el nombre. Se llama Psom Toluca Mbongo. Así que ahí ya tenés el dato como para saber de qué país es. Psom Toluca Bombo. Otra ayuda que podemos dar, y esto es para vos, para tentarte, Larry. A ver. Si te digo, ya cerca del mediodía podríamos comer un saca-saca. ¿Qué será eso? Un saca-saca, mira, yo te diría el país que hasta ahora no lo adiviné. Me imagino la región más o menos, claro, el continente. Para darte un poco más de ayuda, un saca-saca sería un estofado de hojas de yuca. Es un guiso abundante que se elabora con hojas de yuca, con aceite de palma y puede ser pescado o carne y se condimenta con ajo, cebolla y chile. A menudo se agrega mantequilla de maní, se le da un gran sabor con eso y crean una comida completa que satisface mucho a las familias, ¿no? Las
hojas de yuca deben machacarse o molerse hasta formar una pasta antes de cocinarla. Después te voy a decir algo acerca de las hojas de yuca y acerca de algunas cuestiones culinarias que usan en ese país. Y para introducirnos en cuál es ese país, ¿no? Siempre está la palabra de Larry, que tras una previa explicación nos despeja la duda. Bueno, Hugo, decir que el continente africano, de ese continente hablamos, que ha sido saqueado a través de los siglos, sería caer en un lugar común, ¿no? En un cliché reiterado ya hasta el cansancio. Nadie, absolutamente nadie, incluyendo quienes se rasgan las vestiduras, ha hecho algo sustancial o determinante para cambiar el destino de África, en sentido positivo, claro está. Quizás con el comienzo de este siglo XXI se pueda llegar a visualizar algunos movimientos que preanuncien una nueva singladura que intente llevar al continente a un destino venturoso. Es difícil profetizar que ese cambio llegue con el formato del capitalismo que hoy transita Occidente. Me refiero al Occidente blanco. En el mientras tanto, las relaciones de puja de fuerza que se evidencian en los centros de poder del mundo, nuevos y tradicionales centros de poder, parecieran tributar hacia ese cambio que pone al continente magreado en una posición interesante para dar el salto adelante y que ponga a los africanos en pie de igualdad con el resto del mundo. Además, una mirada profunda y desprovista de voracidad podría demostrar que varios mecanismos de las relaciones sociales en el África serían un aporte interesante a los desgastados resortes sociales, entre comillas lo digo, occidentales. Sobre todo en las articulaciones solidarias, perdidas en la historia. Hoy, en Mundo en Clave, una invitada, una colega española, que investiga con profesionalismo y profundidad uno de los países centrales del continente africano. Se trata de la República Democrática del Congo. Bien, me quedé con esa frase que decías de los cambios, pero que no fueron positivos hasta ahora, que recién ahora podría, bueno, en algunos países, no es específicamente en el Congo, pero que en algunos países podría empezar a vislumbrarse un cambio, o por lo menos hay un movimiento. Sí, no todo África es lo mismo, no, totalmente. Pero evidentemente que desde el Sahel para el sur, digamos, desde la parte norte. No olvidemos que África es el continente con más países, dividido en más países, 52 creo, ¿sí? Sí. Lo que tenemos que ver son los que dan hacia el Mediterráneo, constituyen un bloque, inclusive muy islamizado desde hace muchos siglos, y a partir de esos países hacia el sur es el África negra, lo que nosotros decimos el África negra, ¿sí? Y ahí es donde los conflictos tienen otro cariz, no es el cariz de Occidente, pero ha sido vapuleado y saqueado el continente básicamente por Europa, ¿no? En los últimos siglos. Porque además, más allá de la predominancia que tenga, si el origen islámico o más predominancia negra, todos han atravesado, o la gran mayoría, ha atravesado un tremendo problema, ¿no? De contar con riquezas, quizá algunos no tanto, pero sí, en general, contar con riquezas minerales, naturales, algunos con mucho petróleo también, y sin embargo vivir en una pobreza extrema, ¿no? Con países que se la han llevado. Pensábamos, si estábamos hablando hace un rato de lo que era, fuera de programa, de lo que era el Congo, que era antiguamente, cuando éramos pibes, era el Congo belga, ¿no? Congo belga, era de los belgas, era así como se han repartido como pudieron, inclusive con peleas, un poco España, otro poco Bélgica, otro poco un poco Francia, sí, ¿no? Los ingleses, los holandeses, han ido entrando todos y se han llevado todo, ¿no? Y ahora
Sí, lo bueno es que ahora uno descubre que hoy otros minerales que ellos tienen y que no eran explotados, que hoy sirven tecnológicamente, entonces cobran relevancia cada uno de esos países. El Congo es uno de ellos porque tiene un montón de minerales que hoy son de gran utilidad para el desarrollo tecnológico, por lo tanto cobran relevancia. Sin embargo, el procesamiento de esos minerales no existe dentro del país, entonces se exporta. Es lo que llamamos la política extractivista, que se lleva todo sin procesar y sin dejarle una ganancia adicional al país, ¿no? Y siempre, tema que lo hemos marcado acá a lo largo de estos años, de este ciclo, muchas veces, y que vale la pena seguir recordándolo, esos mismos países que se quedaron con todo son los mismos que hoy no dejan entrar y dejan morir en el mar, en balsas sumamente precarias, a los emigrantes que salen en búsqueda de algo mejor, que cualquier cosa va a ser mejor. Hasta esa muerte en el océano probablemente sea mejor para ellos, o por lo menos pelear por un intento de bienestar en otro lugar. Y son los lugares que los rechazan, los mismos que se han llevado toda la riqueza, ¿no? Bueno, hemos conversado con Rosa Moro, alguna vez también lo hemos hecho, en los inicios de Mundo en Clave. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, colabora como analista de asuntos africanos en varios medios y es autora de El genocidio que no cesa en el corazón de África, una historia de desinformación. Publicado por el colectivo Umoya, que es la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra. Además, es una militante en todo este trabajo de apoyo a los países africanos. Con ella conversamos y hemos dividido la entrevista en varios tramos, y en la primera parte de la entrevista con Rosa Moro, le preguntamos sobre la situación actual en la República Democrática del Congo, ya que, bueno, hay una agrupación rebelde que se llama M23 y que continúan con una ofensiva militar en la región oriental, mientras las conversaciones de paz entre ellos mismos y el gobierno están estancadas, ¿no? Y esto es lo que nos decía Rosa Moro en el primer tramo. En primer lugar, gracias a vosotros por invitarme. El M23 atacó a finales de enero, recrudeció su ofensiva a finales de enero, ha tomado el control de las capitales de los dos Kivus, que son las provincias más al este del Congo, y el Kivu Norte, Kivu Sur, también un poco más al norte, Ituri tienen problemas, y tienen todo el este. Y está respaldado por Ruanda, que a su vez está respaldada por Estados Unidos, Israel, Occidente, etcétera. Entonces, pues tienen mucha más potencia militar que el Congo, que tiene un ejército mal pagado, mal estructurado y muy infiltrado por antiguos rebeldes ruandeses y ugandeses. Entonces, la situación es que Congo está totalmente a merced de todo este entramado, injerencia exterior. Los congoleños están muriendo a miles, siguen muriendo a miles, porque esta guerra lleva teniendo lugar 30 años, bajo diferentes nombres y con diferentes intensidades, y la comunidad internacional obliga al gobierno de Congo a hablar con estos o con los otros, y Congo se ve forzado a cumplir lo que sea. Las conversaciones de paz están estancadas porque, como ya he dicho, es evidente y no es un secreto para nadie, la ONU lo ha dicho en muchas ocasiones, que el M23 es Ruanda, son paramilitares del ejército ruandés, también apoyados por Uganda. Se han entrenado en Uganda, y Uganda apoya siempre a los que se llaman rebeldes congoleños, que son ruandeses. Entonces, la comunidad internacional, Europa, Canadá, Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea principalmente,
Gran Bretaña, Reino Unido, han como amenazado con sanciones a Ruanda para que deje de apoyar el M23. Esas amenazas de sanciones se han acabado haciendo efectivas contra algunas personas, algunos civiles y militares del M23 y de Ruanda. ¿Qué es lo que ocurre? Que al estar sancionado con sus cuentas congeladas, etcétera, el general del M23, pues cuando ya por fin el presidente de Congo, Félix Tshisekedi, claudicó para sentarse a la mesa de negociaciones con el M23, que siempre quiso negociar con Ruanda, que es el responsable de lo que está pasando, pues cuando ya claudicó y accedió a sentarse con el M23 en Angola, llegaron las sanciones a su general. Entonces el general se negó a acudir a la mesa de negociaciones. Esto es la situación en la que está por el momento. Bueno, escuchamos más o menos de qué se compone este conflicto, cuáles son los protagonistas y la influencia internacional que hay en este conflicto, los intereses que se ponen en juego, que por un lado se cacarea y se dice que hay que sancionar a Ruanda por apoyar al M23 y por el otro lado yo creo que se los estimula. Esto es una opinión mía personal, es una manera de tener siempre un conflicto. Y vuelvo a una cosa que deberíamos estudiar y que deberíamos llamar a algún especialista con los movimientos terroristas. ¿Hasta cuántos son terroristas? ¿Hasta cuántos son resistencia? ¿Hasta cuándo son reclamos territoriales o sectoriales? ¿Hasta ¿sí? cuánto son puestos y financiados por grandes potencias que tienen algún interés en especial en que haya problemas dentro de determinados países? Porque mientras ¿no? tanto se llevan los recursos naturales. Ahora, ¿tenés alguna comida para convidarme? ¿Alguna comida congoleña? Por ejemplo, mira, podría ser el fufu. ¡Apa! ¿Te gusta el fufu? Fufu, parece... ¿Come fufu, Lucas? Él está a dieta, no puede comer fufu. Es un acompañamiento esencial de la comida congoleña y sirve como una base, dicen, muy rica en almidón, para muchas salsas, para guisos tradicionales. El fufu se elabora hirviendo vegetales con almidón como mandioca, ñame, plátanos, y luego se los machaca hasta obtener una consistencia que en principio es pegajosa, similar a una masa, pero que es muy apreciado. Y se la cocina y dicen que es sumamente rica. Algo muy interesante de la comida congoleña, en gran parte de la población, muchas comidas son casi un hecho social y atravesando diferentes condiciones, no es de tal condición socioeconómica o sociocultural, sino que atraviesa diferentes regiones donde se hace un hecho familiar, un hecho social, donde colaboran muchas personas porque hay algunas que requieren un trabajo previo, como el machacar la yuca u otro tipo de ingredientes, ¿no? Con lo cual llevan mucho tiempo, pero llevan la participación de muchas personas, no es la cocinera solamente que está ahí horas y horas metida en la cocina. Es interesante. Viste que al principio yo decía de recuperar la cuestión solidaria y aprender de algunas cosas de lo que pasa en África. Bueno, esa es una de las cosas que yo siempre pongo, y creo que no va a ser la primera vez que lo diga, la palabra Ubuntu dando vuelta, claro, que Ubuntu, es esta cosa cierto. de ir todos juntos. ¿Sí? Yo creo que entre las articulaciones sociales nos falta eso, ¿no? Y reina hoy el individualismo. Pues es que charlando después también con Rosa Muro, le preguntamos sobre el trasfondo de este conflicto con el M23 y su relación estricta, digamos, con los recursos naturales que tiene el Congo. Escuchemos la respuesta y sus derivaciones, porque no se limitó solamente a responder esa parte, sino también hay algunas derivaciones que después las comentamos. Dale. 3. Congo tiene más del 80% de las reservas de cobalto del mundo entero,
y el cobalto es un mineral estratégico para los coches eléctricos y otra mucha tecnología verde. No solo el cobalto, el cobre, el coltán, el litio, que Congo tiene litio, las tierras raras, que tiene un gran porcentaje de las reservas mundiales. Congo es muy rico, sobre todo esa zona este, es como el final de la quiebra de la falla tectónica del Valle del Rift. eh, entonces de ahí los minerales han salido a la superficie desde más profundidad y en más concentración que probablemente en ningún otro punto de la Tierra. Entonces esta es la causa de la guerra. Ahora, si tienen el M23, la protección y el estímulo y la provisión, además de armas, de Ruanda, que a la vez tiene esa misma protección por parte de Estados Unidos, al gobierno lo está sosteniendo, por un lado seguramente Rusia debe estar No, no influyendo, pero todavía. eh, no todavía. ¿Y el pueblo? Pues el pueblo a sufrir como lleva sufriendo 30 años. El gobierno de Congo es... Sí. No, pero el pueblo defiende al gobierno, quiere sostener al gobierno, hay sectores populares que apoyan el M23. ¿Que apoyan al M23? ¿Has dicho? Ujú. No. Te pregunté. No, no es una pregunta, es una pregunta. No los hay. Primero, Félix Tshisekedi en realidad no ganó las elecciones, fue una imposición externa. Em, Segundo, el M23, al ser de Ruanda, tiene muy buena, le da mucha importancia, invierte mucho en la propaganda, en la maquinaria propagandística. Entonces se difundió mucho por las redes imágenes y narrativas, historietas de cómo el M23 era bienvenido en Goma, cuando entró en Goma, la primera capital de la que tomó, porque bueno, hay otras ciudades del este que ya había tomado hace 2 años y el gobierno de Congo nunca dijo una palabra. En esa situación está el Congo. Entonces salieron en las redes varios vídeos de gente que aplaudía al M23 y no sé qué. A ver, no estoy diciendo que no haya gente que salga ahí a aplaudir para ver si salva la vida o que haya gente que de verdad apoye a quien le está agrediendo. Esto pasa en todos los países, o sea, no es nada especial de los congoleños, pero la realidad es que no. Los congoleños son muy conscientes de quién es su agresor, de cuánto tiempo lleva agrediendo, por qué y mediante qué mecanismos agrede al Congo. No tiene apoyo ninguno, ni el gobierno, ni el M23, ni Ruanda, ni Uganda. El pueblo sabe muy bien quién le está agrediendo. El que no se sabe muy bien si lo sabe o es colaborador o simplemente está ahí por intereses propios, creo que es un poco de todo, es el gobierno de Congo. Es un gobierno muy corrupto, vendido a quien más le dé y que cuando ha querido un poco tomar las riendas de esta agresión internacional, no ha podido. No tiene medios para hacer frente a semejante potencia militar. Bien, seguimos, Larry. Bueno, es sumamente interesante porque este es un país que no tiene una excesiva deuda externa y tiene una gran riqueza. Lo decía claramente, habla de cobalto, habla de las tierras raras, habla del litio, habla de, bueno, no lo menciona, pero sí también tiene petróleo. Habla de mucha riqueza. Y vos tenés algunos datos interesantes acerca de la deuda. Mira, el PBI en dólares son 62.000 millones de dólares. Nosotros tenemos cerca de 500.000 con las alternativas que estamos viviendo hoy con el precio del dólar. Pero bueno, 62.000 ellos, 500.000 nosotros. Digo, para establecer cierta comparación. El ingreso, el PBI per cápita se acerca a los 600 dólares. ¿Y qué invierten en educación? Solo el 2,5% y creo que esto fue en el 2021, creo que hoy es menos. Lo destinado a la salud, el 4%, lo cual también lo pongo en duda.
porcentaje que debe de la deuda externa es apenas el 11%, es decir, posibilidades de crecer infinitas, porque si debes tanto, pero solo implica el 11% de tu producción, entonces estamos hablando de que hay un margen para crecer impresionante. Y entre exportaciones e importaciones hay un saldo positivo de 3.000 millones de dólares sin producir nada, porque todo lo que decía Rosa en el reportaje de todos los minerales, la exportación, yo agrego el petróleo crudo, que es algo que omitió, pero que es importante. Son bienes primarios. También es primario, es una producción primaria, por lo tanto no hay... no importan. Bueno, la importación, si no hay industria, no importás casi nada, el pueblo está sumido en una pobreza infinita, lo que significa que quedan 3.000 millones de dólares y que se va mucho de eso en la corrupción, como ella decía, ¿sí? Pensaba, a veces cuando uno analiza estas cosas, ¿no? Números fríos, estamos muy lejos de allí, no vivimos en carne propia de qué se trata la política allí. Pero sí uno podría pensar que si tienen toda esa riqueza, si tienen tan poca deuda, hablamos de 7.000 millones de dólares de deuda, 11% del Producto Bruto, y uno piensa en los niveles de deuda que tenemos acá, que también tenemos grandes niveles de corrupción, porque pensamos ellos la tienen, nosotros también. También Europa, hace falta, si uno mira Europa, los niveles de endeudamiento son altísimos también, Pero ellos con el nivel de pobreza que tienen, aparentemente, y con el nivel de riqueza inexplotada para el pueblo, solamente explotada para ahí tenés los el otros M23, países. ahí tenés el M23, la justificación de por qué es el conflicto. Pero que ¿no? tampoco convence a la gente, ¿no? Pero la primera apariencia que da, la primera opinión que a uno se le ocurre, bueno, acá están faltando un par de patriotas, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Alguien que pueda, conducir, clarificar a la población y sintetizar un proyecto. Después vamos a escuchar un poquito más de Rosa con respecto a la cuestión política estrictamente. Bueno, te cuento otros pequeños datos duros antes de ir a un tema musical y salir a la pausa, pero el salario promedio es de 150 a 200 dólares. El índice de desocupación registrado es apenas del 4,5, pero hay que tener en cuenta que el empleo informal es más o menos del 80%, entre el 70 y el 80%. Imagínate que solamente en la Argentina 4 millones de registrados, en los otros 40 no. Una cosa insólita que impide que cualquier gobierno pueda dar bienestar, ¿no? Si la ausencia del Estado acá es por falta de recursos. ¿sí? Claro. Y trabajan mayormente, seguramente, en la explotación de las riquezas esas que después se llevan otros. Sí, seguramente, y de manera absolutamente informal. Imagínate, las minas, deben trabajar niños, deben trabajar mujeres. Supongo que el nivel de explotación es máximo, ¿no? Por eso también la economía se mantiene, el país se mantiene, porque hay una economía informal del casi el 80%, pero que, bueno, da un margen de existencia como país. Siempre decimos nosotros que en la Argentina, si no hubiese el dinero negro, ya hubiésemos desaparecido, porque la mitad de la economía, bueno, imagínate, con el 80% de la población en el empleo informal, el 80% de los recursos que se manejan dentro del Estado del Congo, de la República del Congo, hacen que se sostenga el país, pero de manera incontrolada, de alguna manera, ¿no? Da mucho a pensar en nuestra economía todo esto que contás, ¿no? Pensaba en la mínima inversión que tienen en educación. Nosotros hemos llegado en algún momento al 6 y pico % y con proyecto de que en algún momento llegara bastante más. Hemos llegado a un porcentaje más alto también en salud. En este momento ellos tienen un 4% y nosotros venimos en decadencia, ¿no? Y bueno, qué buena mirada para analizar antes de poner un voto acerca de qué es lo que queremos, ¿no? Todavía conservamos un pueblo que quizá económicamente haya caído en una condición económica muy baja. Pensemos en los jubilados y pensemos en los desocupados actualmente que han crecido tanto,
pero también todavía conservan, afortunadamente, el concepto de clase media. Hay una memoria histórica. Hay una memoria histórica relacionada con la clase media, donde se sigue valorando la buena salud, se sigue valorando la educación y la formación. Y bueno, apelando a la memoria histórica, ahí tenés la respuesta quizás de por qué, si el pueblo sabe muy bien quién lo agrede, tampoco toma una posición. Bien decía Rosa Moro, el gobierno actual es una imposición de Occidente, no es el resultado de los votos. Entonces es una democracia sumamente empobrecida. Y vos decís de la memoria histórica en África es el saqueo. Entonces es muy probable que muchos consideren que su destino es ese que tienen hoy y que no pueden ir para adelante. Es muy difícil sociológicamente explicar. Pero bueno, estamos como yéndonos a la pausa, ¿no? Sí, esto es Mundo en Clave. Les comento, además de los lugares que habitualmente les contamos, que repiten luego este programa, dentro de poco les vamos a ir anunciando más, porque tenemos el proyecto de expandirnos, ¿no? Como algunos países en África. Pero bueno, un poco menos va a ser esto. Vamos a la pausa y enseguida seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Jésus-Christ mérite. Il mérite la louange, l'adoration, il mérite la gloire. Jésus-Christ mérite. Il mérite la louange, l'adoration, il mérite la gloire. Avandina yena kemboe. Il mérite la louange, l'adoration. Por si les queda alguna duda de la influencia del idioma francés, de por qué se llamaba el Congo belga en algún momento, ahí tenés, ¿no? Mucho francés también, uno de los idiomas que se hablan en el Congo. Sí, yo creo que es el idioma oficial. Tal cual. Podemos tal investigar, cual. pero es el idioma oficial, junto con los dialectos de las diferentes etnias, ¿no? Es interesante, yo te lo vuelvo a reiterar, hace mucho que te digo, tenemos que hacer un programa
con música de todo el mundo. Tu investigación es impecable con respecto... No, vos te reís, pero en serio, hay que mirarlo desde el punto de vista de la musicología y las influencias de las músicas de todo el mundo, y creo que se puede hacer un excelente programa. Vamos a hablar con la dirección de la radio a ver si alguna vez nos da un espacio para hacerlo, ¿sí? Hagamos. ¿Sí? Mientras tanto, si querés, volvemos un poquito a Rosa Moro, Dale. a la entrevista que estábamos mostrándoles, que le hicimos durante el fin de semana. Nos quedan un par de tramos más de esta entrevista. En esta hablamos acerca también sobre cuáles son los países aliados con el Congo y si esta agrupación terrorista, el M23, tiene realmente una propuesta política. Y a esto último, la respuesta fue contundente. Bueno, pues la verdad es que el Congo, toda África apoya a Congo. La verdad es que ya lo decía Nkrumah, si Congo se levanta, toda África se levanta. Si Congo cae, toda África cae. Y eso sigue siendo cierto. No sé si Nkrumah Fanon también hizo alguna declaración. La cosa es que, por ejemplo, en los cascos de pacificación de la ONU, que hay militares de muchos países, de Uruguay murieron unos cuantos cuando el ataque a Goma, también hay una fuerza de pacificación de los países del África Austral, Sudáfrica, Zimbabue, apoyan a Congo, saben que Ruanda es la agresora, pero a la vez es que Congo, o sea, digamos las élites que gobiernan el Congo, es tarde, no se dejan ayudar, son muy corruptas, pero toda África apoya a Congo, toda África sabe, bueno, no toda África, digamos, pero la mayoría de los países africanos saben muy bien que es Ruanda y Uganda quienes están agrediendo al Congo desde hace 30 años. ¿No? Ahora, David, Si el M23, ¿sí?, garantiza supuestamente el fin de la corrupción del gobierno congoleño, si entre sus postulados está, digamos, limpiar de corrupción al gobierno congoleño, digamos, como propuesta, como consigna. No sé dónde se ha dicho eso, seguramente en muchos sitios, no lo dudo, pero realmente el M23 son paramilitares, son terroristas que han lanzado ataques terroristas contra un país extranjero, una agresión internacional, el crimen más grave según los juicios Nuremberg, y su único interés es la explotación. No único interés, primero, el interés de explotar los recursos naturales del Congo en favor de la élite que gobierna Ruanda, tampoco todo el país de Ruanda, porque en Ruanda hay un gobierno muy dictatorial, violento y sanguinario. Y segundo, anexionarse a Ruanda las dos provincias más ricas del Congo, que es una, digamos, confluencia de agendas entre Occidente y Ruanda y Uganda. Invadir, hacerse con el territorio congoleño para beneficio de los países, sobre todo Ruanda, pero ya te digo, con el apoyo de Uganda, y primariamente explotar los recursos naturales del Congo. El M23 no tiene ninguna intención de reformar nada en favor de nadie más que de sus amos. ¿Quién apoya a Ruanda? ¿Quién apoya a Ruanda en el plano internacional? Más evidentemente, digamos, ¿no? Más... La Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Canadá. Ruanda ha sido el hombre fuerte, digamos, el títere que domina desde el centro de África para los intereses de Occidente. Toda África desde hace muchos años. Ruanda se considera hermana de Israel. La élite tutsi de Ruanda se ha apropiado, digamos, el título de víctima de un genocidio, como lo hacen los sionistas, que se han apropiado de ese título de víctimas del Holocausto,
cuando no es cierto. Son una élite criminal que nada tiene que ver los sionistas con los judíos y la élite tutsi con el genocidio que tuvo lugar en Ruanda. Se han apropiado un poco de ese papel y venden mucha propaganda, se gastan mucho dinero en propaganda por todo el mundo que nos llega a Occidente e incluso a África a través de los medios occidentales, pero Ruanda tiene ese apoyo de la Unión Europea, de Gran Bretaña y de Estados Unidos y de Israel desde hace muchos años, y aunque ahora parece que Occidente está negociando directamente con Congo cómo sacar las riquezas del Congo, el cobalto, el coltán, etcétera, del este del Congo a través de otras vías que no son Ruanda, que por eso se ha revuelto Ruanda ahora a través de su un grupo terrorista paramilitar llamado M23, pero Ruanda, Paul Kagame, el régimen de Paul Kagame y de Yoweri Museveni en Uganda siguen siendo sus delegados en la región, en el centro de África. Siguen siendo sus delegados. Están negociando por otros lados, pero estos siguen siendo sus delegados. Y lo que están haciendo ahora con este recrudecimiento de la agresión al Congo, que lleva teniendo lugar 30 años, es precisamente reivindicar ese papel de nosotros somos vuestros delegados, los que favorecemos vuestros intereses, dejad de negociar con otras partes. Que en el foro de Davos, Europa y Estados Unidos firmaron acuerdos para hacer una línea férrea que llevase los minerales desde las provincias del este, Kivu Norte, Kivu Sur, hasta el puerto de Lobito en Angola, al Atlántico, y ahora el gobierno de Congo ha viajado a Estados Unidos para ofrecer más todavía si nos ayudáis a echar al M23, porque no quieren que les roben las dos provincias del este, Kivu Norte, Kivu Sur. Os vamos a dar la línea férrea ya entrando directamente en los Kivus, no pasando como el corredor del Lobito que pasa por Zambia, un país que hace frontera al sur con Congo. Este pasaría por toda la cuenca del Congo, iría al puerto de Banana, un puerto de aguas profundas que hay en la desembocadura del río Congo, en la parte norte. Entonces están ofreciendo el oro y el moro a Occidente para que les ayude a que Ruanda no se anexione sus provincias del este, ya un poco tarde, pero Occidente no tiene amigos en ninguna parte. Occidente negocia con el gobierno del Congo, negocia con el político de turno que ha ido a ofrecer el puerto de Banana y negocia con Ruanda y Uganda, porque Occidente es el vampiro de África desde hace muchos siglos. Bien, y aquí seguimos. Bueno, no deja de aportar una buena información, ¿no? Dos términos que me encantaron: el vampiro de África, el vampiro de África, Occidente, sí. Y yo le puse a Ruanda como si fuese el patotero enviado, el sicario de Occidente en todos los conflictos, ¿no?, en la zona. Porque Ruanda, un gobierno dictatorial, bien lo decía Rosa, representa eso, ¿no?, una avanzada de Occidente en el sector meridional de África y en los conflictos que están, digamos, en su ámbito de influencia. Es importante porque ella declara, Rosa, las relaciones, los intereses que están cruzados ahí, ¿no? Lo que el gobierno corrupto del Congo propone a Occidente, mientras que Occidente le roba a través de Ruanda. El Congo no se quiere quedar sin esas dos Kivu, que son las provincias, así le dicen, de Oriente, que son las que tienen mayor cantidad de recursos naturales, y ofrece ir por el río Congo hasta el Atlántico, en virtud de esa gran confusión y de esos intereses que parecen cruzados, pero están cruzados a propósito. Bueno, hay intereses que de algún modo intentan entrar en el Congo, y ahí me refiero a China. No profundizamos con Rosa el tema China, pero el tema China lo dijo tangencialmente. China es un buen socio comercial del Congo porque le propone lo que propone en todo el mundo, financiar infraestructura que luego quede para el país
pero mientras tanto asegurarse la provisión con un valor agregado, que es de algún modo la producción interna de los minerales, de los recursos naturales, y que algo quede en el país, no que sea un saqueo brutal. Con Rusia ha tenido escarceos, Congo, de relación. Básicamente lo que ofrecía Rusia también era, ¿te acordás de las Wagner? Es decir, las fuerzas, sí. Privadas de algún modo, privadas, ¿no? Venderle seguridad privada y algo de minería, algo de explotación de minería a Rusia es lo que propone. La Unión Europea, lo único que le brinda es, de vez en cuando, ayuda humanitaria, es una forma de expiar culpas, pero sigue proponiendo el saqueo, ¿sí? Sobre todo Gran Bretaña, que es el eje uno de los ejes, junto con Bélgica, de la expoliación de esa zona de África. El norte de África era de los franceses y a partir de ahí para abajo varias dominaciones diferentes europeas. Un dato curioso, Larry, que vos en algún momento, cuando estábamos charlando fuera del aire, dabas una explicación muy, muy cierta, muy concreta, porque turísticamente no está explotado. No hay gente que vaya turísticamente y tienen una cantidad muy importante de cosas. Tienen cataratas, tienen parques nacionales que son de los más grandes del mundo, inclusive algunos, ¿no? Por dimensión y por variedad de especies, por cuidado de monos, por cuidado de diferentes variedades de chimpancés, de monos que tienen, y además determinadas clases tienen en algún animal que se asemeja por la característica, es como una jirafa, pero con rayas como las cebras. Como las cebras. Ajá. Bueno, eso está ahí solamente. Tienen muchos animales también con riesgo de extinción y claro, eso sería todo muy explotable turísticamente. Algunas partes son muy riesgosas, no se puede ir, es imposible ir sin gente especializada que te acompañe. Pero claro, vos dabas una explicación muy corta, muy breve y muy certera. Decía, es muy difícil explotar turísticamente una zona de conflicto constante durante tantos años. Claro, lo mismo pasa con Ruanda. Ruanda, después del genocidio ruandés, es un lugar que no es seductor, no tiene, es decir, más allá de las riquezas naturales que son sumamente importantes, no está desarrollado lo que se llama, entre comillas, la industria sin chimeneas, que es la industria del turismo. Y claro, no se hace atractivo, no hay infraestructura hotelera, no hay infraestructura preparada para recibir el turismo. Si vos te fijás en los ingresos, eso yo decía, $3.000 millones de superávit que tiene la economía congoleña, no, el rubro turismo no existe. Directamente no existe. Por eso te digo, es muy difícil desarrollar si no hay alguien que invierta en este caso, ¿sí? Y aparte con una población tan empobrecida, es decir, no hay, fuera de Kinshasa, la capital, es muy difícil ver ciudades desarrolladas, ¿sí? Y fíjate vos que lo charlábamos fuera de aire, Kinshasa tiene precios internacionales para la compra de departamentos y para los alquileres, que los congoleños casi no pueden pagar si no es la élite dominante, ¿sí? La élite que es corrompida por los intereses internacionales que gobierna o está en el estamento gubernamental del Congo, ¿sí? Sí. Mira, pensaba una persona muy allegada a mí, una familiar, viajó con sus hijos a Tanzania. Y también veía el contraste entre la pobreza y la riqueza, que era una cosa tremenda. Claro, estuvo en un par de lugares donde iba como turista y bueno, estuvo bien en todos los lugares donde estaba, pero el contraste era más que evidente. Sí. ¿No? Te invito a que veamos y escuchemos la última parte de la entrevista a Rosa, porque nos interesó saber si la oposición interna al actual gobierno congoleño, si existía y si existe alguna posibilidad
de contagio de los movimientos libertarios. Nosotros hablamos mucho de Sahel, Níger, Burkina Faso, es decir, países que están en constante evolución, ¿sí? Con gobiernos nuevos, militares, jóvenes, que intentan un camino libertario, digamos, ¿sí? En el real sentido de la palabra libertad, ¿no? Y bueno, escuchemos lo que nos contestó Rosa y prestemos mucha atención. Sí, sí. Sí. Hay oposición muy potente y que incluso algún partido de la oposición en realidad de facto es el que ganó las elecciones que luego se le dieron a Tshisekedi por influencias externas. Claro que hay oposición. Congo tiene muy buenos políticos, tiene personajes muy concienciados y muy valiosos. El Premio Nobel de la Paz de 2019, el doctor Denis Mukwege, al que intentaron convencer para que se presentara a las oposiciones, a las elecciones presidenciales, perdón, y no lo hizo, pero son figuras de una validez política muy importante. Fayulu, bueno, sí que hay oposición. No, claro que el Sahel es un ejemplo, pero ni siquiera antes de los acontecimientos del Sahel, anticoloniales del Sahel, en Congo ya hay políticos verdaderamente anticolonialistas, pero el Congo sigue muy dominado por Estados Unidos, muy debilitado, muy fragmentado. Debido a 30 años de agresiones, masacres constantes, muertes, todos los líderes, todos los pensadores, todos los periodistas que han levantado la voz, que han dicho algo de verdad a la comunidad internacional, han sido encarcelados, desaparecidos, asesinados, desde Lumumba hasta nuestros días. Y no sé si voy a ir cerrando, ¿te parece, Hugo? Yo quiero preguntarte si la estructura social o sociológica del Congo está compuesta por estructuras muy tribales que no permiten una unidad política que lleve al gobierno un gobierno más democrático y menos corrupto, o nada corrupto. Bueno, a ver, sí, no quiero quitarle importancia a los, digamos, apoyos por la línea étnica. Por ejemplo, Tshisekedi con los Baluba tiene apoyos solo porque es de su pueblo y de su región, pero en realidad no creo que eso sea el problema fundamental del Congo. La gente quiere paz y quiere bienestar de los suyos, quiere paz y quiere bienestar y quiere progreso mínimo, quiere avanzar, quiere olvidarse de todo este horror que llevan viviendo tantos años, tantas generaciones. Y creo que lo étnico no tendría importancia si de verdad las influencias externas dejaran de ser tan violentas como lo han sido siempre en el Congo. Es verdad que hay apoyos por la línea étnica, como si Tshisekedi tiene de los Baluba o no tiene por otros por la línea étnica, pero si de verdad el exterior, el imperialismo estadounidense y europeo dejase a los congoleños elegir a sus líderes y probasen la paz, las líneas étnicas desaparecerían. Estoy convencida de eso. Esto es un divide que están sufriendo. Y dentro del contexto social, ¿qué tiene Congo? ¿Tiene un mundo académico importante? ¿Tiene juventud militante? Mucho. Realmente tiene juventud militante, concienciada, con unos programas de solidaridad, de formación, de apoyo, impresionantes. Tiene muchos intelectuales, muchos periodistas que de verdad son ejemplares, pero ejemplares. Yo todo lo que sé de Congo lo aprendo de sus pensadores, activistas, militantes, escritores,
no sé, claro que tiene una vida social muy, muy, muy intensa y efervescente. Si el problema es que su voz no llega a Occidente solo nos llega la narrativa construida gracias a Talonario de las élites congoleñas, las élites ruandesas, que están vendiendo un conflicto étnico, un conflicto no sé cuánto, cuando no es la realidad. La realidad es un conflicto geoestratégico del sistema, o sea, un conflicto que la explotación de esas riquezas son fundamentales y estratégicas para el sistema capitalista. La revolución verde que está teniendo Occidente tiene su base en el cobalto congoleño. Eso es la base de esta guerra. Pero los congoleños verdaderamente es un pueblo con una fortaleza que ya quisiéramos un pequeño porcentaje cualquier pueblo europeo. Interesante la reflexión de Rosa Moro con respecto, increíble la intelectualidad, ¿sí? Que probablemente no profundizamos, probablemente tenga que ver con una élite, ¿no? Tiene que ver con la élite, pero ella misma decía el aporte al anticolonialismo. El problema es que la resistencia de los factores de poder, sin ninguna duda, y a eso sí hace referencia a Rosa, son muy fuertes. Estados Unidos tiene mucha influencia allí, inclusive para frenar, porque cuando uno piensa las ayudas humanitarias de Europa o de Estados Unidos, lo que hay que pensar es la inteligencia que meten ahí adentro, ¿no? Es decir, los servicios de inteligencia tratando de identificar y tratar de neutralizar cualquier expresión de anticolonialismo, entonces, o de libertad. Entonces, bueno, evidentemente va a tardar, pero es como que el material humano para ese despegue está. El material humano para ir a un Congo desarrollado está. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No lo sabemos. Esperemos que con lo que yo decía al principio, de algún modo, la pelea que hay en este momento por los poderes mundiales repartidos y no hegemónicos solamente de Estados Unidos, esa puja beneficia a países como el Congo, ¿sí? Tal cual. ¿Tenés alguna otra comida? Porque ya está haciendo el mediodía y yo claro, un poco de hambre es la hora. Mira, yo, por ejemplo, te diría ¿qué te parece un michopo? Un michopo, un michopo. Un big michopo puede ser. Te agregamos las papitas fritas. Sí, Coca-Cola. Michopo se refiere a la técnica de, mirá cómo lo llaman, fumar carne, que es un método de conservación muy utilizado en el Congo, que es se puede preparar con varias carnes, incluida con la de cabra, que lo utilizan mucho, la de ternera o incluso la de caza, y es conocido por el riquísimo, dicen, sabor ahumado. A mí me encanta la carne ahumada. El michopo cocido a menudo se come con salsa pili pili, que es una salsa sumamente picante. ¿Pili mili o pili pili? Pili pili. Que se elabora con chiles muy picantes. Este proceso de ahumado es interesante porque no solo le da ese sabor, sino que además les permite conservar la carne. Eso a la vez los habilita para almacenarla durante periodos muy prolongados. El michopo es un testimonio, según dicen, del ingenio de las tradiciones culinarias congoleñas, y es algo que dicen que, bueno, cualquier amante de la carne tiene que probar, ¿no? Si es que va al Congo. Bueno, estamos llegando al final del Mundo en Clave de hoy. El Congo, la República del Congo, un país bastante castigado, lo decía Rosa Moro, 30 años de inestabilidad, de masacres, de luchas, y por supuesto el interés de Occidente de que no crezca. Ella deja en claro que hay material humano e intelectual para romper con esa ligazón que no le permite liberarse de los grandes capitales y del mundo hegemónico, ¿no? Bueno, esperemos que todo África siga el camino
como decíamos antes, un poco con el contagio del Sahel, que ella misma decía que antes de las ideas libertarias y anticolonialistas de los militares del Sahel, de los 3 o 4 países del Sahel, ya en Congo también existe esa idea predominante en la intelectualidad. Falta que, bueno, de algún modo las masas despierten, no sé, las masas se reúnan para hacerle frente a un gobierno corrupto que depende de los grandes poderes internacionales, ¿no? Mundo en Clave se va a volver a repetir, como les contamos siempre, en la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, se va a repetir también en RPD Radio, la 97.5 en Oberá, en la provincia de Misiones, en Radio Pista Urbana, y próximamente les comentaremos más lugares donde se va a repetir. Mientras tanto, nos queda agradecerle en primer término a Lucas Loza, ahí en los controles y controlando en serio todo. Larry Levy. Nos encontramos, Hugo Gulman, la semana que viene a esta misma hora, no importa dónde nos escuche, a la misma hora, ahí sea. Vamos a estar. Ahí vamos a estar. Esto fue Mundo en Clave, gracias por estar del otro lado. Chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes.